Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Cisterna y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián, soy actualmente egresado del MBA de Harvard y en este canal hablamos muchos temas que tienen que ver con el tema de postular a un MBA. Creo que es la primera vez que en este canal hago un video ya egresado sobre los temas que tienen que ver del MBA, así que es como medio especial para mí y además es sobre un tema, que muchos de ustedes me han pedido harto, que es el financiamiento. ¿Cómo financiamos el MBA? Así que igual que las otras veces les traje una pequeña presentación para hablarles del tema. Vamos allá. Cuando hablamos de financiar un MBA tenemos que ser realistas. La verdad es que no vamos a hablar de buenas noticias. Y para los que saben un poco de lucha libre podrán entender esta referencia de un luchador que siempre hablaba de noticias malas. Yo creo que en este video vamos a hablar de muchas cosas que son la parte como mala del MBA, porque hay que pagarlo de algún modo. Pero a pesar de eso es la cuota de realidad. Es lo que hay que saber antes de tomar una decisión tan importante como irse a estudiar un MBA al extranjero. Estas malas noticias están compuestas de varios costos, que son los que ahora ven en la pantalla, que son cosas como el arancel, la renta, el seguro salud, fees administrativos, como por ejemplo los fees que tienes que pagar por ser parte de la asociación estudiantil, materiales de estudio, muebles para tu casa, el computador, costo de vida que incluye el comer, el celular, el internet, viajar, que ocurren muchos viajes dentro del MBA y podemos hablar un poco más de eso durante otro episodio, pero por ahora vamos a centrarnos en el tema de los costos. Y estas son las cifras de los programas. Hay algo que se llama Cost of Attendance, que es un concepto que vamos a introducir en este video y que quiero que conozcan. El Cost of Attendance es cuánto las universidades estiman que te va a costar un año. En realidad ni siquiera es un año, son los 9 meses del programa del primer año y los 9 meses del segundo, por separado. O sea, los valores que ustedes están viendo ahí, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, HBS son $115 para un estudiante soltero. Para un estudiante que está casado pero que no tiene hijos, se estima más o menos que son 130.000 y algo. Ese es el costo que ellos estiman para poder vivir en promedio con un costo de vida moderado en la universidad. Y este cost of attendance es el que ocupan también para dos cosas. Uno lo ocupan para el tema del financiamiento. Van a referir este número a las instituciones crediticias o a las instituciones que te dan beca, para que en el fondo ninguno de estas dos cosas, ni el crédito ni la beca, ni ambas juntas, superen este monto. Pero además, si eres un estudiante internacional, te van a mandar este monto junto con tus papeles de la visa, y tú vas a tener que acreditar de que tienes el financiamiento para poder mostrar que tienes este dinero. Si ya hicieron lo que cualquier persona que esté pensando en esto haría, que es calcular este monto a la moneda de sus países, se darán cuenta de que es muchísimo dinero. Son 120.000 en promedio por año. Eso quiere decir que más de $240.000 en los 2 años, sin incluir el periodo de la práctica. Porque generalmente ese periodo de la práctica que va, desde luego tienes un periodo de 9 meses, 3 meses de práctica y 9 meses después, ¿por qué ese periodo no se incluye? Primero, porque no estás afiliado a la universidad durante ese periodo. O sea, sigues como estudiante y todo, pero no estás yendo a clase. Pero segundo, porque muchas veces la gente hace prácticas y estas prácticas pagan en general el sueldo equivalente al post-MBA. En ese periodo de tiempo, por supuesto. O sea, en el fondo, si en 12 meses haces cierta cantidad, te pagan 3 dividido 12 en ese periodo de tiempo. Más o menos. Muchas veces puedes financiar esos meses con el dinero que ganas en esa práctica. A mí me pasó que hice mi práctica en consulting, podemos hablar también, si les interesa eso, déjenlo en los comentarios y podemos hablar más de eso en el video. Hice mi práctica en McKinsey & Company y con el dinero que gané durante esos 3 meses, pude perfectamente financiar mi costo de vida durante ese tiempo. Pero y además me sobró dinero para poder pagar algo de lo que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Qué pasa cuando en el fondo estás viendo y ves que si no tienes ninguna beca, vas a tener que o endeudarte o tener disponible $240.000 para poder hacer esto? Y a mí me pasó. ¿Ya? A mí me pasó, me acuerdo perfectamente cuando empecé a ver esto, el primer evento donde estaba, o sea, cuando fui ya había visto este monto y estaba como, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo lo financio? Fui a un evento del MIT que hizo acá en Santiago, me preguntaba, ¿cómo esta gente financió, porque había muchos alumni en el evento, cómo esta gente financió el MBA? De hecho, me preguntaba mucho si esto es solamente para cierto perfil socioeconómico de personas, porque siendo súper honesto, hay mucha gente que sí. Por eso le puse ahí NGL, que significa Not Gonna Die, no te voy a mentir. Hay mucha gente que sí es rica en este tema, o hay gente que tiene muchísimo dinero. Y otra cosa que me preguntaba es como, ¿es esto posible solamente para las personas que tienen una empresa que los puedan pagar? Y si no saben, hay empresas que pueden financiarte el costo del MBA y voy a darles algunos ejemplos más adelante. Y resulta que no es solamente posible para ese tipo de personas,
pero hay que pensar bien cómo uno va a financiar. Y siempre cuando estés viendo este tema, tienes que pensar que esto es una inversión. Y como buena inversión, es bueno saber en cuánto tiempo se paga. Diversos portales y cálculos estiman que si tú trabajas en Estados Unidos, en industrias tradicionales, del MBA, etcétera, es más o menos de 4 a 6 años. Si trabajas en ciertas industrias que son aún como más exclusivas de un MBA, como podrían ser Private Equity, que cuesta mucho entrar, o Investment Banking, que también cuesta mucho entrar, o Consulting, que también me cuesta mucho entrar, pero son posibles, incluso podría ser menos. Si te vuelves a tu país siendo de Latinoamérica, como los sueldos de Latinoamérica son menores, también va a ser más. Los cálculos promedios son que la gente en general se endeuda por 10 años y al final de los 10 años ha pagado su MBA. Lo que sí he escuchado es que en varios casos incluso se lo puedes acelerar cuando ocurren las cosas que te acabo de decir. Cuando vas y quedas en alguna de estas empresas top, en industrias muy top, desde una escuela muy top, cuando en el fondo todo eso, puedes reducirlo. Pero anda pensando que esto va a ser una inversión de más o menos 5 a 10 años, dependiendo de un montón de condiciones, entre ellas, por ejemplo, si te dieron beca o no. Y esto, al fin y al cabo, es una inversión en ti mismo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, hay ciertas cosas. Hay obviamente el tema del salario post-MBA y también de varios años post-MBA. Esta reputación, por ejemplo, si sales con un MBA de una buena escuela, como Yale o como Stanford, etcétera, esa reputación queda contigo para siempre. Quedas conectado con un montón de gente que te puede ayudar a darte mejores oportunidades. Accedes a un montón de oportunidades únicas. Por ejemplo, la práctica que yo hice en el verano en McKinsey, creo que no hubiera tenido la oportunidad de hacer una práctica de ese estilo si no hubiera sido porque hice el MBA de Harvard. Aumenta tu empleabilidad en el largo plazo siempre. Es súper distinto decir de que hiciste tu MBA en el MIT a que hiciste un posgrado cualquiera en otro lado, digamos. Bueno, los conocimientos, obviamente, el networking, que lo pongo acá como el tema de las oportunidades únicas, pero el networking tiene que ver con la gente que quedas conectada. Al fin y al cabo, no vuelves a estar solo en términos profesionales nunca más en tu vida, porque siempre hay gente en la cual puedes conectar y poder ir. Hay gente, por ejemplo, no solamente la gente con la que vas a estudiar, sino la gente de la misma escuela que está en tu país o está en el lugar donde vas a ir, o también la gente que va a venir. Tú ya te vuelves parte de una comunidad. Y eso es parte de la inversión. En el fondo, tú quedas en este club, por decirlo de alguna manera, de gente de tu MBA o de MBAs en general incluso. Y además el tema de las habilidades. Mucha gente va al MBA y viene desde backgrounds muy distintos. Por ejemplo, gente que es abogada, que ahora se inserta en el mundo de los negocios. Y es un programa tan inmersivo que si no tenías esas habilidades las vas a empezar a formar y vas a tener que salir con un mindset determinado de negocio. Y ahora, suponiendo que aún no te has restado de la idea, ¿cómo se financia esto? Yo a mí me acuerdo que en el evento este que fui del MIT yo estaba así como, oh, ¿y cómo lo hacen? Y empecé a hablar con gente, y empecé a hablar con gente que estaba aplicando y con gente que había quedado, etcétera, y gente que se había devuelto, y más o menos se puede armar más o menos como lo que están viendo en pantalla, ¿ok? ¿Cómo se financia? Hay 4 fuentes de financiamiento posibles, hay gente que tiene más de una, yo creo que tuve 3 de las 4 que están en la pantalla, y hay gente que conozco que tuvo las 4. Se financia con distintas cosas. Primero, con becas, ¿ya? Esas becas generalmente operan de una manera distinta a las becas que estamos acostumbrados. Las becas que estamos acostumbrados, generalmente uno aplica antes, te asignan la beca. Por ejemplo, Juanito, felicitaciones, te dieron una beca. Ahora tú puedes ir y escoger el programa de tu preferencia. En el MBA rara vez ocurre eso, esas son las becas externas y puede ser que pase. Pero muchas veces con la carta de aceptación, y muchas veces con la carta de aceptación vas y aplicas a ciertas becas, si es que encuentras una beca que tú puedas aplicar, o bien con la carta de aceptación, generalmente las universidades te dicen cuánto te van a becar, o hay un periodo pequeño en el cual tú mandas tus antecedentes y te devuelven esa información. Si quieren saber más de eso en particular y cómo aplicaría para las universidades que ustedes están pensando, etcétera, al final les voy a contar que yo hago un servicio de consultoría y en ese servicio de consultoría generalmente hablamos de estas cosas con mis clientes. Pero a grandes rasgos piensen de que las becas no operan como generalmente operan en el mundo no MBA. Los créditos pueden ser de las propias universidades si es que tienen una institución crediticia. Por ejemplo, Harvard tiene una. Hay instituciones asociadas. En el fondo, algunas de estas universidades, por ejemplo, Duke hace eso. Y Duke dice, ok, felicitaciones, Ricardo, quedaste en... Siempre voy a inventarle nombres a la audiencia, así que si justo te llamabas Ricardo o Juanito, escribe en los comentarios. Pero supongamos que tú, Ricardo, acabas de quedar en el MBA de Duke. Ok, felicitaciones, vas a aplicar a un crédito y tú dices, sí, quiero aplicar a un crédito. Bueno, entonces yo puedo actuar como Duke y decirle a una institución que te acepté. ¿Ok? Y como yo le digo a esa institución que te acepté, esa institución generalmente está más disponible
para ofrecerte crédito. Porque de cierta manera actúas como un aval, pero financieramente no es un aval. Duke no va a pagar tu deuda si es que tú no la pagas. Lo otro es que también pueden ser los bancos locales de tu país. Por ejemplo, conozco un par de candidatos, de gente que ya partió sus programas o bien ya los terminó, en los cuales sacaron dinero también de bancos en Chile y en Perú, sí, en Chile y en Perú conozco casos, y con eso se financiaron parte del programa o todo el programa. ¿Ya? El gran pero de esto es que las becas y el crédito en instituciones en Estados Unidos están amarradas de cierta manera a tu cost of attendance. Entonces, si tu cost of attendance, supongamos que son $100.000 y te dieron una beca por 90.000, que sería una muy buena beca, pero te dieron una beca por 90.000, el crédito que vas a poder sacar no va a ser por todo lo que tú quieras financiar, sino que va a ser solamente por los 10.000 que te faltan. Entonces, el cost of attendance más los créditos de las instituciones asociadas a la universidad no pueden superar el cost of attendance. Después está el tema de los ahorros personales, que deberían cubrir el resto, y ahí vamos a hablar de qué es el resto en este contexto. Y hay otras opciones que son los sponsorships, return offers o descuentos posteriores que algunas universidades ofrecen. En términos de estructura de financiamiento, más o menos la cosa luce como lo están viendo ahora en la pantalla, en cual tienes un cost of attendance que llega hasta cierto monto, ahí en la pantalla creo que lo puse como 117.000, etc. Y después tus opcionales son otras cosas, como por ejemplo mejorar el estilo de vida promedio que la universidad estima para ti. Muchas universidades, por ejemplo, van a estimar que si tú estás soltero, vas a vivir en un dormitorio, ¿ya? O vas a compartir habitación con alguien. Entonces, si quieres vivir solo, eso te va a costar más y no está metida en la estimación de tu cost of attendance. Entonces, vas a tener que financiarlo con tus ahorros personales. Los viajes, realmente algunas universidades van a meter un componente como de diversión, pero los viajes, hay viajes que son extremadamente caros comparado con lo que está estimando la universidad. Entonces vas a tener que considerar eso, ¿ya? Yo te aconsejo que planifiques tener como ahorros personales fuera de lo que es el cost of attendance y fuera de lo que podrías entonces financiar con becas y crédito, entre un 0 a un 30% dependiendo de qué tan lujoso quieras que tu estilo de vida sea. Entonces, por ejemplo, si estás viviendo en Nueva York y vas a salir a comer regularmente con tus compañeros, que es parte de la experiencia, pero cada salida a comer en Nueva York te va a salir al menos $60 la noche, si es que no más. Por ejemplo, si te vas a carretear, yo escuché gente que se gastaba fácilmente $200 en una noche, lo cual suena como muy choqueante, pero lo he escuchado. Y si tú quieres tener un estilo de vida así, vas a tener que financiarte de una manera que lo permita, digamos, ¿ok? Y eso generalmente es con los ahorros personales o con deudas que no están asociadas a las instituciones de la universidad. Si tienes hijos y quieres que esos hijos vayan a una guardería, la universidad generalmente te sube el cost of attendance para poder financiarte más, pero hay un límite. Muchas veces van a estimar una guardería como promedio, entre otras cosas. Entonces mi recomendación es que los ahorros personales cubra todo lo que no creas que va a estimar el cost of attendance. De nuevo, el cost of attendance estima un costo de vida promedio. En ciudades de costo de vida alto, como por ejemplo Boston, Nueva York, San Francisco, los costos of attendance en realidad es un promedio como bajo. Por ejemplo, ahí les coloqué un ejemplo de lo que estimaba como cost of attendance HBS en el momento que yo me fui, que era, ellos estimaban que en housing tú ibas a gastar más o menos como $2.487 al mes, pero el housing dentro del campus podía costarte entre $2.600 y $3.000 al mes en esa misma época. Entonces, ellos estaban estimando, por ejemplo, la opción que tomé yo, que es vivir fuera del campus, mucho más alejado, etcétera. Pero si ustedes querían vivir dentro del campus, que es la opción más razonable, si estás teniendo una experiencia así, vas a tener que pagar más. También puedes tener eventos inesperados que necesites cubrir. A mí, lamentablemente, tuve un par de eventos con los cuales tuve que volver al país y ahí tuve que financiar esos ahorros personales, porque la verdad es que el costo of attendance no iba a estimar el hecho de que ocurriera un evento en tu familia o algo por el estilo que tuvieras que venir. O si tuviste alguna contingencia de salud que no pudiste cubrir con el seguro de la universidad, o tuviste que pagar el deducible. Todo ese tipo de cosas tienes que tener algo, tienes que tener un pequeño colchoncito para poder hacer frente a estas cosas. Incluso hay veces que gente que planifica cosas, como por ejemplo en ese mismo periodo se casa algún familiar y va a tener que volver a Chile. Eso vas a tener que buscarte cómo financiarlo también, como para que lo tengas bien en la mente. El bonus que ponía el otros, por decirlo de alguna manera, que ponía en la otra slide, es que hay empresas locales que valoran cuánto cuesta un MBA en el extranjero y están dispuestas a cubrir algunos costos. Generalmente ese costo es el costo del tuition. Están dispuestos a pagarte el tuition o están dispuestos a pagarte un salario
por ese periodo. Algunos tienen el beneficio, por ejemplo, de que si te recontratan, te pagan una parte de tu MBA, entre otras cosas. O sea, hay algunas empresas que van a valorar el hecho que estés estudiando en una institución de este prestigio para poder traerte y tener un profesorado con un mejor perfil. Pero son muy pocas. Voy a darte algunos ejemplos más adelante, pero para que te quedes una idea, es escaso. Entonces, si ahora tú estás escuchando esto y tienes poca edad, o sea, estás en la universidad aún, o aún estás en el tiempo de poder corregir, comillas, con el fondo como de encauzar tu carrera hacia alguna de estas empresas, ok, puede ser una buena conversación. Pero si ya estás en el rango de 4 años de experiencia, 8 años de experiencia, ya fue. ¿Ok? Si no estás en ninguna de estas empresas, ya fue. ¿Ok? Entonces esta no es una opción. Estos financiamientos que te dan las empresas generalmente son incompatibles con becas de la universidad. Entonces, por ejemplo, una de estas empresas te decidió financiarte. Hay muchas empresas que van a decir, bueno, tú no necesitas, o sea, muchas universidades que van a decir, bueno, tú no necesitas el financiamiento que yo te voy a pasar, entonces, ergo, no te voy a dar más beca, ¿ok? Va a depender un poco de situación en situación, pero eso sucede frecuentemente. Algunas de las empresas que tienen esta opción, la están ahora en la pantalla, las consultoras que realmente hacen esto. O sea, si tú estás trabajando en McKinsey, hay un plan de carrera en el cual implica que te vas a ir a estudiar afuera, estudias, después vuelves, y cuando vuelves tienes una posición determinada dentro de la compañía y se espera que avances, etcétera, y tienes un periodo en el cual tienes que trabajar obligatoriamente para poder pagar lo que la empresa invirtió en ti. Lo mismo con BCG, lo mismo con Bain. Creo que también escuché que Matrix lo hacía, que Matrix Consulting es una empresa que es solamente en Latinoamérica, si no me equivoco. No estoy tan seguro, habría que chequearlo con cada uno de ellos. El grupo Falabella, sorprendentemente, tiene una beca de MBA, aunque, siendo un poco honesto, con lo que ha pasado en el último tiempo con los ingresos de Falabella, yo me cuestionaría seriamente si podéis esperar de que esto es un programa que se va a mantener. Y hay algunas otras consultoras, que como les decía, Matrix, etcétera, que creo que haber escuchado que lo tenían, pero como no me consta, preferí no jugármela acá. Hay algunas empresas de finanzas, que también depende de cada caso. También he escuchado otras empresas y muchas veces depende de la negociación que tengan contigo. Por ejemplo, cuando yo salí de la empresa que estaba, yo estuve en esta conversación con mi empresa y realmente no llegamos a ningún acuerdo. Que, principalmente porque la beca de Harvard era muy buena y si tomaba el auspicio de esta empresa tenía que amarrarme un poco y además no era suficiente para poder compensar la beca. Eso también les puede pasar. Bueno, y si después de todo esto aún hay algunas dudas que quieres resolver, te invito a agendar una hora conmigo para que lo conversemos uno a uno. En este sitio web que está ahora en pantalla, sebasisterna.com/MBA, puedes encontrar en la descripción del servicio y puedes encontrar el link para agendar la hora. Y en general con los estudiantes hablo varias cosas que tienen que ver con esto. O sea, hablamos un poco más de financiamiento, de su caso en caso, hablamos de algunas instituciones que pueden estar afiliadas a su universidad, hablamos también de cómo vivir en Estados Unidos, el tema de las visas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que ustedes están en esta discusión de como, oye, estoy pensando en un MBA, ¿cómo lo hago? Quiero ahorrarme el tiempo de investigar todas las opciones que hay. Agenden una hora conmigo, podemos hablar de eso, yo los puedo guiar en el fondo para que no tengan que gastar todas las horas que yo gasté en su momento para poder entender todo esto que les estoy contando y más. También los invito a que me sigan en redes sociales, Seba Cisterna en YouTube, ahora como están viendo acá abajo, me pueden buscar en LinkedIn, he visto mucha gente que me ha consultado después en LinkedIn y hablamos de ciertas cosas, alguna duda rápida, no sé dónde está el link como comentaste en tal video, etcétera. También en TikTok, hay gente que me ha mandado sus dudas. En mi sitio web, que lo referencié antes, sebacisterna.com, también les voy a referenciar acá abajo ese sitio, donde he dejado como varias de las consultas que la gente me ha hecho para que las puedan referenciar y así encontrar alguna pregunta en particular. Por ejemplo, una que me hace frecuentemente y que he contestado en esos videos es si importa la edad o no. ¿Ya? Entonces, ahí lo podrán encontrar. Pero si hay alguna duda que no la encontraron en el sitio web y ahora sí me la quieren hacer, acá abajo, con comentarios, o si es muy privada, añádeme a LinkedIn y pregúntame por ahí y lo resolvemos. Espero que esto les haya servido, que haya aclarado un poco cómo se financia este gran monto y que piensen bien. La verdad es que creo que es súper responsable que uno vea estas cifras y decida con los números, con la data, si uno quiere efectivamente tomar este riesgo o no, si quiere tomar esta inversión en ti mismo. Yo tengo una opinión súper sesgada, creo que vale la pena, pero también creo que hay que ser súper responsable con eso y súper responsable en cómo esto te ata también a las decisiones que vengan más adelante. Yo, siendo súper sincero de nuevo, si HBS no me hubiera dado una beca del tamaño que me la dio, probablemente no hubiera vuelto a mi país porque hubiera preferido quedarme trabajando en Estados Unidos. Podemos hablar de eso en otro video si les interesa. Pero si no, espero que nos veamos en el siguiente video. Recuerden darle like
y suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!